Bienvenido a otro episodio de la maestría con Raúl Palacios. Hoy nos acompañan unos maestros en el tema de branding, en el tema del branding, en el tema del arte, la pareja estelar Celina Noguera y Miguel Miranda. Gracias por estar aquí, por invitarnos hoy al estudio de lo que es MOA. Muchísimas gracias a ti por invitarnos al podcast. Yes. Es la primera vez que entrevisto a una pareja, así que vamos a tratar de mantener esto lo más dinámico posible. Con nosotros nunca te vas a aburrir, así que... Eso va a ser back and forth. Es más, ¿tú crees que vamos a empezar a discutir? No sé, no creo. No sé. Si discuten es mejor, ¿no? Exacto, ¿verdad? Más controversia, más caliente con lo que está pasando, me gusta. Está bien. Usualmente me gusta empezar con de dónde son, pero antes de empezar por ahí, todos queremos saber cómo es que se conocieron. ¿Tú a ti te gusta hacer este cuento? Sí, mira, la historia de nosotros es que yo trabajaba por mi cuenta, era consultora de dos proyectos de cultura en Puerto Rico. Uno era la Feria de Arte Circa y el otro era la revista en torno del Colegio de Arquitectos. Y en ese momento yo dirigía los dos proyectos y pues alquilé una oficina que era como, en aquel momento no se llamaba coworking, pero era dentro, era una oficina pequeña dentro de la oficina de otros arquitectos. Y realmente eran dos arquitectos que compartían, eso era como los principios de un coworking space. Habían tres negocios en un solo piso. Y entonces la oficinita mía, que literalmente era como si tuviera un cuarto, pues yo tenía que pasar todos los días por la frente de Miguel. Y yo era editora de la revista de arquitectura y entonces Miguel es arquitecto, pero le apasiona el arte contemporáneo. Y yo soy lo opuesto. Exactamente. Te mato con eso. Exactamente. A mí estudié arte contemporáneo y me apasiona la arquitectura. Así que un poco ahí fue que nosotros nos conocimos, empezamos a interactuar. Sí. En un momento dado yo le dije que necesitaba una persona que me ayudara con la revista de arquitectura, alguien que viniera así del trasfondo de arquitectura para que balanceara obviamente el insumo. Y entonces pues él se autodenominó como Él fue voluntario. Él fue voluntario. Yo hice todo el proceso como cualquier persona. Sometí el resumen, fui a la entrevista, me compré ropita. ¿Te acuerdas? Me recuerdo, no se Hice me todo olvida. eso. Y Solamente entonces, para impresionarla. hasta que luego le tuvimos que decir entonces al arquitecto para el que tú trabajabas que tú te ibas a mudar de oficina a la de al lado, que si no tenía problemas con eso. El Excel, entonces era, después iba a trabajar y estaba, siempre pasaba y estaba el Excel ahí, ¿cómo estás? Y el otro, sí, voy para la otra oficina y era como súper awkward, pero eso estuvo bueno. Así que ese fue el comienzo de nuestra historia. Pero después lo que pasó es que en un momento cambiamos, porque en aquel momento hacíamos proyectos culturales y básicamente Celina dice, mira, vamos a hacer otros proyectos que no eran esos dos que estaba haciendo ella. Entonces, y habían caído unas propuestas que habíamos ya sometido. Una era Grafópolis con el Museo de Arte de Puerto Rico, que era la primera como que bienal o feria de arte urbano como tal. Y entonces, y ahí fue que dijo, mira, tenemos que ya hacer una empresa, un nombre para una compañía. No puede Miguel ser... me quiso convencer, porque yo iba a seguir haciendo negocios con mi nombre. Digo que era un DBA. En aquel momento era un DBA. En el momento entre un DBA, que era Celina Nogueras, Doing Business Consulting. Ajá. Sí, Entonces, y Miguel dijo que había que inventarse otro nombre. y ahí fue que entonces yo dije, mira, tenemos que hacer una empresa, tenemos que dar un nombre, tiene que tener una compañía, una oficina, un estudio. Y entonces, y inicialmente ya estaba bien opuesta a esto. Escéptica, A eso, diríamos entonces, escéptico. Y entonces me dice, pues si tú se te ocurre algo, pues ni me gusta, pues lo considero. Y entonces yo me fui como el tercer día, volví y dije, mira, tengo una idea de nombre que habíamos hablado y creo que se debe llamar MOA, con 2 U y 3 A. Y ella dijo, suena interesante, y yo le expliqué la teoría detrás, y le dije, mira, yo creo que en el futuro los nombres deben ser sonidos, no deben ser ni siglas, ni deben ser como que nombres propios, ni nada, deben ser pues un sonido. Y ella, me encanta. Y además que es un beso. Y moi en francés significa yo, así que eso, se sigue tratando sobre ti, le dije. Y eso fue el Exactamente. Y ella dijo, pues dale, vamos a hacerlo. Y ahí empezamos a hacer como que las versiones de logo en aquel momento. Iteraciones, ¿te acuerdas? Y después, y con eso empezamos. Y en aquel momento hacíamos proyectos culturales. Y después pivoteamos como... Ese momento era una transición entre mi maestría, o sea, había acabado el bachillerato, estaba trabajando, y entonces iba a solicitar maestría en arquitectura, y entonces lo que quería era un poco de experiencia editorial, de cómo escribir mejor, mejorar ese writing skills, editing skills,
Y entonces ahí fue que entonces, después pasé a mi maestría y cuando vuelvo, ahí fue entonces que cambiamos. Y habíamos cambiado entonces nuestro business model. Y cuando tú estás hablando del concepto de los sonidos, como compartían también el amor por el arte y eso, ¿de dónde nace esa pasión y ese amor por el arte? En el caso mío, fue una búsqueda mientras estaba haciendo el bachillerato. Yo no estudié eso de entrada, no sabía que quería estudiar eso. ¿Qué estudiaste? Yo estudié todo lo que tiene que ver con humanidades y ciencias sociales. O sea, entraste por humanidades. Yo entré por psicología, me cambié a sociología, de sociología me cambié a filosofía, de filosofía me cambié a historia del arte y por poco me cambié otra vez a arquitectura al final. Ah, wow. Así que yo terminé con 240 créditos de 120 que se necesitan en 6 años. También tuve un periodo que quería hacer literatura comparada. Así que yo pasé por todas esas facultades. Un poco para mí eso es lo que redondeó obviamente mi conocimiento y no me arrepiento de nada de eso. Pero lo que me decidí al final por historia del arte como el mayor fue que sentía que ahí era donde yo quería aprender todo el tiempo conocimiento y no me sentía que era no me sentía que no me era pesado, sino eso era lo como quería seguir consumiendo información sobre ese tema. Y ahí dije, por ahí es que me quiero ir. Y te pregunto, perdón que te interrumpa, pero cuando tú estás pasando por esa decisión, todo el mundo me imagino que te está diciendo, nena, vas a estudiar arte, o sea, ¿cómo vas a vivir de eso? Y me imagino que no sé si fue tu caso, pero para mucha gente que son apasionados del arte, siempre se encuentran con ese choque cultural y social de que a lo mejor no tienen la mejor viabilidad de carrera. ¿Cómo tú manejaste eso? Yo creo que es que yo vengo de una familia en la cual a mí siempre me dijeron que estudiara lo que me apasionara. Nunca me pusieron yo rompo todos los estereotipos. Miguel y yo llevamos 10 años, 12 años juntos, no estamos casados, no tenemos hijos, no nos interesa tener hijos. A mí siempre me dieron libertad de persigue tu pasión. Eso que ahora hoy en día la gente repite mucho y es como un cliché y la gente se autoconvence de eso, fue la forma en que yo crecí. Así es que nunca eso fue un cuestionamiento. Tampoco creo que yo pienso que yo quería hacer eso y me quería dedicar a la academia, eso sí, era como mi forma de verlo. No estaba tan consciente en ese momento de profesiones de curaduría que hoy en día sí sé que existen. Pero luego yo fui a estudiar mi maestría y la estudié en Historia del Arte y Filosofía, porque eso fue lo que decidí que es lo que me gusta, porque la teoría me encanta. Cuando regresé yo estaba bien clara de que yo quería trabajar en el proyecto de Arte Público de Puerto Rico. Y ese era como, incluso cuando yo estaba haciendo la maestría, yo sabía que yo quería trabajar ahí. O sea que no habiendo estudiado incluso arte público en la maestría, ya yo sentía que esa era la manifestación del arte que más me gustaba. Y entonces, después de muchos intentos, más de 7, de todo tipo, desde tratando con palas, a no palas, de todo, Sí. de la forma más interesante, ya cuando casi me había dado por vencida de que no iba a trabajar ahí, conocí al mejor amigo del director del proyecto y lo conocí en un ambiente profesional y le comenté que me apasionaba eso y que eso era lo que quería hacer. Y él dice, pero si yo conozco al que lo dirige. Y yo, no, ya he tratado muchas veces. No, pero tienes que conocerlo. Y entonces lo conocí y como cambió la dinámica, pues porque se lo había referido a alguien que... Y trabajé entonces allí. Y eso me llevó entonces inmediatamente fue como que mi primera experiencia profesional en mi campo ya era en un ámbito gerencial, inmediatamente, porque era gerencia de los proyectos de arte público. Y aprendí muchísimo. Y yo creo que eso moldeó un poco mis capacidades de liderazgo, que obviamente uno ya tenía, pero eso las moldea. Para entonces, en los otros proyectos que voy después cuando conozco a Miguel, que es la feria y la revista, pues ya yo estaba dirigiéndolos completo. O sea que se fue dando orgánicamente, no existía un path que en ese sentido... Sí, es que el path tuyo no creo que no está escrito así que, si haces esto, pues puedes tener tu estudio y eso. Ajá, correcto. Qué interesante. Y en tu caso, Miguel, ¿tú siempre te apasionar el tema de arquitectura o fue algo que...? A mí lo que me gusta particularmente es el arte contemporáneo como tal. En aquel momento, cuando yo conozco a Celina, pues yo sí sabía, era bastante estudioso sobre el arte contemporáneo. Y antes de yo estudiar arquitectura, pues sí me gustaba el arte en general.
pero ya como que medio nerdy, como en high school, entre 11 y 12, pues era como que cosas que me gustaban así, aparte de estar con unas amistades y las cosas normales de un teenager, sino era como este side project. Y aprendí por mi cuenta lo que tenía acceso, y entonces después ya a nivel de universidad, pues así como que aprendí más. Y tuve la oportunidad de ir a ferias, de conocer a Selena, o sea, logré exponerme y me llamaba mucho la atención entender lo que era. Y también tiene que ver con arquitectura dentro de todo, o sea, como que son ideas creativas o conceptos similares, etcétera, algunas veces. Y entonces cuando yo conozco a Selena, que hacía Circa, y yo había ido a Circa antes de conocerla a ella, y entonces ahí fue que yo dije, tú eres la que hace la feria. Yo creo que lo que quería era el pase VIP para entrar a la feria. Sí, exacto, yo lo que quería era la guía, eso es todo. Y caminé por allí, yo soy el que conozco la que corre esto. ¿No? Sí. Pero sí, como que me gustaba mucho el tema del contemporáneo como tal, y eso viene del background de arquitectura. Y nada, pero sí, por eso contesta eso. Y los dos, también me estuvo curioso, los dos estuvieron afuera, Sí. maestría. ¿Cómo tú crees que eso ha marcado el desarrollo de usted a nivel de poder llevar la empresa? ¿Y qué le recomienda a alguien que está dudando si debería de pues, hacer ese sacrificio para estudiar afuera? Pues mira, yo creo que uno puede empezar aquí con una base y a lo que va cogiendo como calle, como uno dice, como va madurando. Y luego entonces incluso trabajar y después explorar ya. Eso yo creo que es algo como bien importante. Eso lo digo siempre a todas las personas que entran a la oficina, porque mira, cojan un tiempo para experimentar profesionalmente qué quiero hacer, darse cantazos si te gusta o no te gusta, y luego tienes otra visión sobre la maestría versus gente que lo hace corrido, como que hace bachillerato y hace maestría. Pues eso yo no lo recomiendo. Cuando uno va afuera, un sitio como, yo estudié en Londres, como en el core de la ciudad, y a mí me encanta Nueva York, me encanta Chicago, me encanta muchas de los casco urbano. me gusta la ciudad, pero Londres para mí es la ciudad más cara Sí. que hay en el mundo, y es la ciudad quizás no la más cara, pero dentro de todo, yo tengo este amigo que me decía, es que si tú vas a Londres, es que porque tú vas a Londres y ahí tú ves el futuro. Y yo no entendía eso, y de momento yo siempre dije, yo quiero ir a Londres. Y cuando se da la oportunidad de estudiar ahí, te abre la posibilidad o sea, inmensamente. Y obviamente Londres es un sitio súper cosmopolita, por lo tanto, tienes contactos internacionales, un network increíble. Que eso tú lo puedes tener en otras escuelas bastante como Ivy League, que también las plataformas internacionales también, la gente va a un Harvard y va mucha gente. Pero yo creo que la idea de explorar el mundo atado a tu maestría o a tus estudios es bien importante porque te da otra perspectiva, ves otras cosas, te refresca la visión, te das cuenta que las cosas no son como Sprite, ¿sabes? Es otro tipo de dinámica, y entonces ahí tú empiezas a ver el mundo y entiendes, ok, dónde yo soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué es lo que yo quiero hacer, y ahí un poco nace la idea de la oficina también, que una de las cosas cuando estaba en Inglaterra fue que dijo, yo quiero hacer un estudio de diseño, que en Puerto Rico no existía, y entonces dije, quiero hacer un estudio de diseño porque quiero tener gente de diseño gráfico, arquitectos, diseñadores de productos, estrategas, gente creativa, y hacer estos tipos de proyectos bien diversos y no tener como que esta profesión. Por lo tanto, si estudio arquitectura, pues hacemos solamente arquitectura, ¿no? Y eso se dio porque la experiencia en Inglaterra. No sé si a ti te pasó algo así. Sí, en mi caso, la recomendación que yo le doy, yo hice el bachillerato aquí, como te dije, y tuve 6 años en bachillerato en la UPI, y yo no me arrepiento. Yo pienso que la Universidad de Puerto Rico, por lo menos en eso que yo estudié, es súper buena. Sí, yo recomiendo hacer la maestría afuera siempre. Creo que estudiar fuera para todo el mundo debe ser algo que deben hacer. Tan es así que pienso que uno puede endeudarse para hacer eso. O sea, eso para mí es más importante que comprarse una casa, porque es tu educación y es tu futuro. Hay gente que piensa, que no lo duda en, me quiero comprar una casa y gastar 100, 200 mil dólares, pero duda en pagar, en meterse en un préstamo de 60, 80 mil dólares para pagar su educación, cuando eso es lo que te va a hacer de por vida. Yo no estuve en Londres, yo estuve en Essex, que era un pueblo más pequeño, es como decir el Calley de Inglaterra. Y mi experiencia fue bien distinta porque yo fui con bien poco presupuesto, y no es cosmopolita como Londres. Agraciadamente después viví vicariamente mientras Miguel hizo su maestría en Londres,
Pero sí, yo creo que es sumamente importante que las personas inviertan. En su mayoría pienso que en la maestría es mejor por varias razones. Una, creo que la educación en Puerto Rico, en la UPI, es buena a nivel de bachillerato. Maestría, entonces creo que tú tienes más madurez para aprovechar y vivir. La otra cosa que es importante de irse es la independencia. O sea, no solamente lo que aprendes, sino de cómo aprendes a manejarte como ser humano, y a lo mejor en bachillerato estás muy joven todavía para eso. Yo quiero añadir que también hay la parte de, o sea, tú vas a un sitio como Londres, como Inglaterra, y entonces hay algo nítido que pasa, que es que más allá de estar independiente, sino que tú te expones a otras culturas que quizás en el contexto de aquí pues estás acostumbrado a bregar con nosotros y nosotros, y no hay como que esta ruptura de decir, anda, esto está pasando fuera y hay problemas. O sea, yo tenía amistades que venían de Irán y cuando estaba pasando uno de los conflictos más críticos ellos estaban conmigo, y entonces ver en el teléfono conflicto live y como que anda, pues carajo, el mundo está jodido. Y eso No estamos en HBO. No estamos en HBO, ok. No, No estamos en ok. HBO. Pero entonces la cosa es... No, pero pues, Sí, sí. esto es pioso. Está en HBO. Entonces la cosa es que tú ves eso first hand, no es esta versión de NBC o CNN, que es como que, pues sí, I don't get it. No es conmigo, no me importa. Entonces allí tú lo ves first hand y dices, anda, este tipo, los amigos de él lo están disparando, ¿sabes? Y él está aquí conmigo y hay como que hay un reality check, que eso te da todo tipo de madurez. Creo que te sensibiliza un poco a nivel cultural. Correcto. Y te expone, y a la misma vez quiere la independencia. Creo que son varias cositas que dijeron que... En el caso de los dos préstamos, que es un tema que mucha gente le preocupa, yo creo que yo hice un super préstamo para hacer lo que hice. Todavía lo voy a pagar forever. Pero no me arrepiento, porque pienso que lo que hizo eso fue simplemente permitirme genuinamente tener la experiencia y la capacidad para hacer lo que estoy haciendo hoy. Si yo hubiera pensado llevar esto a Inglaterra o Londres, algo así, pues como quiera podía hacerlo, porque tenía esa capacidad, y tengo que decir que fue por eso. Si hubiera estado preocupado, que tengo miedo, que si no me quiero endeudar, etcétera, pues genuinamente no estás viviendo como tal, y ese es el único momento quizás antes de entrar al mundo profesional y caer en la vida real. O sea, la academia te permite ser como que especulativo, disparatero, o sea, puedes estar diciendo lo que tú quieras, es un momento bonito. Y es un espacio que puede, yo creo que probar muchas cosas y aprender de distintos temas, tener espacio para leer y aprender, que no... Yo sé que a la que uno entra en el rat race de 9 a 6 es difícil. Y ustedes, a base del... Y obviamente como tienen un estudio de diseño, o sea que creen fielmente en la importancia de lo que es la estética visual. ¿Cómo ustedes comunican a aquel empresario que no, a lo mejor, tiene esa misma visión o no tiene esa conciencia todavía de la importancia de la estética y el diseño a nivel de marca como empresa? En un principio, nosotros fundamos MOA hace 11 años. En un principio era bien difícil. Y realmente las repercusiones, obviamente, nosotros las absorbimos, ¿no? De que hubo como 4 años que era bien difícil conseguir clientes. A veces éramos 4 en la oficina, de momento éramos 2, Miguel y yo otra vez, de momento éramos 6 porque hubo un proyecto grande, y de momento otra vez creíamos que después de este proyecto es que vamos a tener proyectos, y no pasaba, no se daba. No había ningún tipo como de estabilidad en términos de los clientes que entraba. Así que en esos primeros años, que era lo que te contaba ahorita, detrás de las cámaras, de que cuando no existía la palabra startups, cuando no existían los mentores, o sea, nosotros estamos trying to figure out este business que queríamos hacer, que no era un business tradicional. Como quiera, lo primero que tratamos de hacer fue tratar de crear que eventos culturales fueran un business. Pues eso no cuadraba los números. Después de eso, entonces fue que transformamos a estudio de diseño. Nadie en Puerto Rico entendía lo que era un estudio de diseño. Siempre decían, ustedes son una agencia de publicidad. No, nosotros no hacemos publicidad. Pero ¿cómo ustedes se diferencian? Es que nosotros no hacemos anuncios, nosotros no manejamos presupuestos, budgets de publicidad, y todo el mundo decía, pues ustedes son unos pendejos. Porque no hacen eso. Pero ¿qué ustedes hacen? No, nosotros hacemos marcas desde cero. Pues son diseñadores gráficos.
Entonces hubo todo como... Sí, hubo que más o menos educar un poco, ¿no? Correcto, y nosotros también entender cuál era el mensaje de verdad que queríamos llegar. Y la otra cosa que Miguel siempre insistía que era súper importante era hacer portfolio. Yo creo que eso fue una de las... Uno de los elementos importantes era educar al cliente, como que estuviéramos portavoces de eso, de que siempre había que educarle qué es lo que estamos haciendo y el valor, que es lo que tú estás diciendo, cómo mitigamos esta relación de que no entendían, pero era, mira, education, que recalcar la importancia. Y entonces, complementando eso con la estrategia del portfolio, de, mira, tenemos que la gente tiene que ver qué es lo que hacemos, cómo funciona. También está el tema de social media, Pinterest, Instagram, Facebook, todo eso lo que ha hecho simplemente amplificar y ayudarnos a lo que nosotros hacemos, porque cada vez la gente entiende más el valor. Tú te metes, hoy día viene el cliente aquí con el Pinterest, mira, he visto ya todos estos logos, quiero algo así. Y nosotros, mira, guárdalo, este es nuestro proceso y empezamos a trabajar contigo. Pero eso es bueno porque simplemente ellos están más conscientes de lo que es importante. Y también, como dice Serena, o sea, al principio nosotros éramos empresarios sin saber lo que éramos entrepreneurs. ¿Cómo se miraban ustedes en aquel momento? Éramos doers, literalmente eso es lo que decíamos, somos doers, somos hacedores, hacemos lo que hay que hacer y nos gusta diseñar y queremos que diseño sea lo que estamos haciendo y queremos hacer marca, pero queríamos hacer diseño y eso era la complementaria, éramos hacedores, decíamos doers, éramos doers. Y entonces, con el tiempo obviamente toda la retórica de empresarismo, de entrepreneurship y startups y cuántos programas distintos que hay, pues entonces se ha creado ya como que para el ecosistema empresarial, o sea, se habla así. Pero en aquel momento los primeros clientes que teníamos eran top doers, no éramos tres que nos quedamos sin trabajo, nos miramos la cara, mira, voy a abrir una barra, boom, luego para ti. Ok, bello, próximo, voy a abrir una panadería, mira, esto es lo que tengo en mente, dale, luego también. Y así poco a poco, hasta que entonces se volvieron business y a mí me gusta que ellos crecieron y nosotros también. O sea que entonces tú puedes ver el development de estos empresarios, porque en aquel momento éramos doers todos. ¿Y cómo se mantuvieron resilientes en esos primeros años? Tienes que creer de verdad en tu proyecto. Fuerza. Y sí, yo creo que diría que esa es la principal, tienes que creer que eso es lo que tú quieres hacer. Y yo no sé si, yo digo a veces que una de las cosas positivas, por más que Miguel y yo obviamente somos dos personas, somos bien distintos, aunque tenemos las metas en común, y eso es lo que nos mantiene unidos, es que son las metas en común, pero tenemos estilos bien diferentes. Nosotros nos pasamos discutiendo por estilos, por cosas que queremos hacer, pero la meta en común nunca se pierde. Entonces, en ese sentido, nuestra meta en común era que queríamos sacar el proyecto hacia adelante. Y básicamente yo digo que había una cosa del país, porque Miguel siempre había tenido la cosa de, bueno, él tenía la posibilidad de trabajar en Londres y decidió venir aquí, eso era, tenemos que hacer que esto happens, o sea, yo no me caracterizo porque no hago los proyectos pasar, yo me caracterizaba, yo le decía a Miguel, el branding mío es que I make things happen. Así es que yo no podía dejar caer el proyecto. Y entonces a veces en mi parte pues hubo unos momentos en que yo me enfoqué muchísimo en la cosa administrativa y estratégica y obviamente Miguel se enfocó en la parte de diseño para hacer estrategias para sacar el proyecto a flote. Pero hubo unos momentos bien interesantes porque hubo un momento en que casi nos rajamos. A mí me gusta contarlo. Hace como 5 años, o sea que ya llevamos 5 años struggling. Sí, 5 años es bastante, o sea, mucha gente, yo creo que después del tercero a lo mejor engancha los guantes. Pues es nuestro peor momento, y a nosotros sí nos pasó como lo que dicen que the darkest day comes before the dawn. A nosotros nos pasó eso, y me recuerdo que el chip fue que yo fui a Nueva York a buscar trabajo, y tuve entrevistas de trabajo, y ahí nos dimos cuenta de unas cosas que teníamos que cambiar. Ajá. De hacer un shift, pivotear un poco la empresa, o sea, era simplemente reenfocar algunos esfuerzos y que lo estábamos haciendo mal, o sea, y te das cuenta, espérate. ¿Pero qué específicamente si pudieras compartir? Pues sí, desde la presentación, de cómo manejamos ciertos elementos, por ejemplo, en social media, nosotros queríamos ser content creators, pero en el fondo ese no era nuestro rol, nuestro rol es que los clientes shine. Y ese era como que, y ahí cambiamos un poco la estrategia. Sí, nosotros queríamos, por ejemplo, nosotros usábamos el social media mucho para decir qué cosas nosotros estamos mirando, qué trends habían.
hablábamos de otras cosas externas a nosotros. No hablábamos de nosotros. Okay. No hablábamos de lo que nosotros hacíamos. Sí, no éramos nuestro showcase. Entonces ahí nos dimos, espérate, tú doing this wrong, porque esta gente lo está haciendo bien. ¿Sí? Y parte también de la entrevista que tú te diste cuenta que de momento llega allí y Selena le iba a tocar un rol que era literalmente estrategizarlo, ¿no? Conceptualizarlo. Y de momento habían... Conceptualizar propuestas para ir a vender a clientes que no existían. Y entonces nosotros ahí nos dimos cuenta, espérate, pero nosotros no tenemos in place ninguna estrategia de venta. Nosotros esperamos que el teléfono suene. Qué interesante. Y eso cambia un poco, pero también la cosa de que te das cuenta que it's not so different, que no era el que es lo que yo quería contar, es que tú llegas allí, y ella llegó allí, se dio cuenta, esto es lo que me va a tocar hacer a mí, pero esto lo hacemos ya en un año. Yo lo hago yo sola, porque ustedes tienen 5 personas para esto. No, espérate, pero si yo hago esto, lo que simplemente es que no lo estoy poniendo out there. Y eso nos cambió, entonces, vamos a shift. Porque en un momento pensábamos que no estábamos haciendo bien como el negocio, como que no estaba funcionando. Sí, que el modelo en Puerto Rico no funcionaba. Y entonces cuando vamos a este sitio y era un sitio, o sea, una empresa sólida que nosotros respetamos, se llamaba allí y dicen, they haven't made it. Estaba en un coworking space. En el medio de Chinatown, dude. Antes que Chinatown es ahora lo que es Chinatown. Pero, o sea, era como que, no, esto no es lo que nos apuntamos, espérate. Y nos hizo pensar. Y volvimos entonces, vamos a darle También le hicimos la página web. Cambiamos la página web. Le hicimos más visual. Y un par de movidas que simplemente presentaban mejor lo que hacemos. Y nada, y eso nos Y nosotros entendemos que esos cambios que hicimos, mezclados también entonces con el boom del empresarismo y de la crisis económica, ahora mirándolo retrospectivamente, pues sí nos benefició, porque entonces muchos empezaron a nacer muchos negocios locales, que entonces sí necesitaban de personas como nosotros con un poquito más de expertise, porque ahí ya sí ya habíamos formalizado más la cosa de que, nosotros mismos también entendimos que lo que hacíamos era branding, no hacemos un logo nada más. Y eso fue otra de las cosas importantes. Sí. Eso es lo importante, que eso pasó en ese momento y nos dimos cuenta de, espérate, loguitos para diseñadores gráficos que están freelance. Nosotros hacemos marcas y también veíamos los amigos nuestros tener esas marcas que han desarrollado. Y te das cuenta que, espérate, eso es lo que tenemos que enfocar nuestro mensaje a eso también. Y eso ayudó mucho, cambió muchas cosas. Si yo fuese un joven empresario, ¿cuáles fueran maybe 2 o 3 tips of advice que pudiesen dar en el tema del branding como tal? Que tuviese que yo, por lo menos, si yo tengo, por ejemplo, mi restaurante de barbecue wings, ¿qué serían mis 3 consejos que tú me darías sobre el tema de branding? La primera sería, tienes que tener una marca sólida, pero la marca tiene que ser algún tipo de lifestyle, o sea que más allá de, la marca no es un logo, eso es bien importante que la gente lo entienda, y la marca tiene una voz, la marca tiene una fotografía, la marca tiene un tono, así que tienes que tratar de convertir la marca como un lifestyle. Lo otro es obviamente la presencia en las redes sociales es sumamente importante y tienen que cuidarla igualmente que cuidan la comida, y en el caso de que fuese comida, pues obviamente también el servicio es sumamente importante. O sea, tú puedes tener una excelente marca, una excelente estrategia en las redes sociales o excelente estrategia de engagement con la gente, pero si de momento vas ahí, la comida, la calidad no es consistente y el servicio no es consistente, pues. So, yo creo que es una mezcla como de factores. Yo voy a decir entonces los 3 que yo creo. 1, contratar a MOA. Una vez hagas esa parte. 2, hay que ser, hay que creer en la marca. No puede ser que lo hagas porque quiero hacerlo y ya y tengo unos chavitos extra. O sea, you need to believe it, porque esas son las marcas que más exitosas hemos visto. Y que creen no solo en la marca, sino en el proyecto en general. Esa sería la segunda, después de contratar a MOA. Y la tercera, ser consistente. Hay que ser consistente. Muchas cosas que la gente pasa a veces que se cansan y quieren, quiero que el logo sea verde y era rojo. Es como que quiero cambiarte lo que llevas un año. Y entonces, ¿por qué? Pues me cansé. Y obviamente ese ADD es bien cultural, yo no lo entiendo, pero hay que ser consistente. O sea, es decir que tú vas como que creando eso. Ok. ¿Cuáles tú dirías que son una o 2 características que alguien de tu industria tiene que tener sí o sí? Wow. Bueno, yo creo que, indiferentemente de la industria, esta aplica. Y es que cuando uno es empresario, una de las cosas que a veces la gente no entiende es que tienes que trabajar más. Pues a veces asocian, voy a hacer mi propio negocio. Y voy a hacer mi propio negocio pues porque quiero tener mi free time, o sea, quiero tener
Yo lo hago cuando yo quiera, tiempo libre, etcétera, etcétera. No, y la realidad es que no es así. Yo no sé, quizás tú lo escuchabas antes, pero es como que si tú quieres hacer tu propio business, significa que you sleep on it. O sea, tú estás 24/7 pensando en tu negocio. Y eso obviamente es como el tip uno de cualquier, a nivel general, y voy a aplicar lo que hacemos nosotros. Yo no creo que el diseño no es un one-off. O sea, yo llevo mucho tiempo haciendo lo que hago ya. Y nosotros aquí, una muchacha que estaba ante la oficina, hablábamos de que nosotros podemos hacer como logo con la mano izquierda, pero dentro de todo hay que dedicarle tiempo, no importa por más tiempo que llevamos, hay que de verdad meterle horas, porque no es la primera versión, nunca es la segunda, siempre es la 50, ¿sabes? Como tú llegas a eso, y puede ser que de momento no, esa no es la que es, y te das cuenta que tienes que volver y empezar otra vez, y es un proceso que no es tan lineal, ni tampoco tan, como que yo diría, resultado A te lleva al resultado B, o así sucesivamente. Entonces ese sería como que work hard. Entonces, bueno. 2, viaja y edúcate, cultura, o sea, hace falta. Yo creo que muchas de las cosas que pasan hoy día es que hay falta de información. Cuando digo hoy día me refiero a los candidatos más jóvenes que trabajan en la oficina, o gente que hemos visto que hemos entrevistado o hemos interactuado, jóvenes particularmente, se creen que saben, pero saben una parte del cuento. Y a veces la parte del cuento que saben es no la que es importante. O saben la de su generación. Exactamente. Y se creen que es como su take on it. Entonces yo creo que la gente puede tener su opinión en base a su generación y eso está bien porque pues, yo no pienso igual que mi papá y son diferentes generaciones y podemos hablar de un mismo tema de diferentes puntos de vista. Eso es válido. Pero lo que no puedo hacer es yo llevarle la contraria a alguien mayor porque yo pienso que es distinto. Y eso está como que súper mal informado, eso es gut feeling. Eso es un error que se hace mucho, yo pienso, cuando tú eres joven, porque Sí. esto es lo que Ryan Holiday le llama esto, que es que hay arrogancia en el certainty, en tu pretender que las cosas son como son y que no hay manera que alguien te pueda cambiar el punto de vista. Porque yo me he dado cuenta que a medida que yo he conversado y he hablado con gente que piensa distinto a mí, hay veces que yo mismo me encuentro cuestionando, pues yo lo que juraba que era una realidad no la es. Exactamente. Y pero la primera vez que alguien lo conversa así aquí, porque y por eso es que le quiero dar un poquito de énfasis, porque es un error que se hace mucho y a nivel de redes también. Sí, eso ahí voy a interrumpirte porque, por ejemplo, yo corro en la oficina la parte de brand growth y dentro de la parte de brand growth están las partes de estrategias digitales donde está social media. Y a veces sí me encuentro con, sí, obviamente la gente más joven tiene mejor manejo de social media y de las cosas que como están cambiando, eso se les hace bien rápido, son más nativos en eso, pero hay veces que me he tenido que sentar con gente del equipo para hacerles reflexionar, mira, este cliente, tú no eres el target, así es que no puedes hablarle de esta forma. Esta es la voz de la marca de este cliente. Esta estrategia no funciona en este cliente porque no es para tu generación, es para, por decir algo, mecánicos de pueblo. O baby boomers. O baby boomers, o diferente gente más high-end, o contratistas, hombres. Así es que uno tiene que analizar cada marca, no es el mismo cookie cutter de estrategia. Y cada marca no solamente tiene su personalidad, sino su cliente. Y entonces ese tipo de cosas, pues también hay veces que una generación más joven quizás se cree solamente, pues esta es la única forma de referir, pues esta es la forma que yo conozco y esta es la forma que conecta conmigo. Pero si no necesariamente conecta con ellos, o sea, no es por eso, es porque la marca tiene que tener su propia personalidad. Y yo creo que para entonces enfatizar lo que estás diciendo a nivel de brand growth, hace falta siempre tener un aspecto de estrategia, ¿no? Y tener una perspectiva de a quién es la persona que le está hablando. Eso es correcto. En ese sentido, pasa lo mismo que no todas las marcas, se deben expresar igual, ni todas las marcas deben tener las mismas estrategias. Entonces, tú puedes tener, yo siempre pongo el ejemplo que, por ejemplo, tú puedes tener una marca, imagínate como el logo del señor Paleta, pero imagínate que de momento te hable bien seriamente. Pues entonces, como que una cosa no va con la otra. Si una cosa es playful, entonces la voz tiene que ser playful. Y entonces lo mismo, entonces las estrategias de acercamiento a la gente, que eso es un poco, brand growth conlleva mucho estrategias como de contacto directo. ¿Qué hacemos más allá también de las redes? Que tú experimentes la marca. Pero no es lo mismo si vas a experimentar la marca si eres joven, si eres niño,
si eres baby boomer, entonces si eres un adulto high-end. O sea, todas estas cosas son importantes considerarlas para saber entonces hacia dónde, qué estrategias vas a utilizar, porque todas las estrategias pueden ser bien distintas. ¿Y qué 3 consejos tú le darías a alguien, o qué 3 aspectos de la industria tú has aprendido en el camino que a lo mejor te hubieses beneficiado de saber cuando comenzaste? Te quedas submanager. Oh, wow. Fíjate, ya yo no recuerdo, de tantos pains que hemos tenido, yo no recuerdo. Ahora mismo te puedo decir los de ahora, que todavía requerimos consejos. Uno, cómo bregar con empleados. Eso es sumamente complicado y la gente no... Complicado como... Contratación, uno, o sea, un problema, o sea, eso es algo, un reto para muchas empresas. Todas las dinámicas entre generaciones y diferentes tipos de comportamiento, manerismo, pensamiento. Motivación. Imaginación. Motivación es sumamente importante. Sí. Nosotros creamos a cantazo una cultura corporativa para que, o sea, el espíritu de mucha gente, no sé, mucha gente cuando viene aquí siente como uno se asombran de que todo el mundo está enfocado trabajando, pero a la vez están contentos. Entonces, eso es, y es un espacio abierto, pero eso es por una cultura corporativa que nosotros tratamos de nutrir todo el tiempo. Entonces, y nos hemos dado cuenta que si por alguna razón nosotros no las hemos tenido otras cosas y nos hemos envuelto y no hemos hecho las cosas que sabemos que son parte de nuestra cultura corporativa, vemos los efectos reales en la gente. Entonces eso, luego entonces cuando tú estás en un paso ya de crecimiento, al principio, pues estaban 1 o 2 años, estaba súper bien. Ya no, ya tú quieres que se queden más años. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se queden más años? Pues eso es una complejidad. Entonces eso es algo que Miguel y yo en este caso, nosotros no venimos del mundo del empresarismo, o sea, nosotros no nos educamos con eso, nuestra educación es en ramas culturales y claro, eso es lo que hace que MOA sea tan distinto. Si alguien nos pregunta qué hace que ustedes sean diferentes a cualquiera que está por ahí, es el bagaje que nosotros tenemos. El background y eso, ¿no? Y las ganas obviamente de trabajar, que lo hemos visto muy poco. Yo puedo decir todavía como quiera que hay gente que se desgasta porque no puede con nuestro ritmo y nosotros somos mayores y no paramos. Mayores. O sea, mayores que Jovenzuelo, yo los soy un jóvenes jovenzuelo. que trabajan aquí. Pero quiero decir, o sea, creo que esas son cosas que hacen, que sí son parte de la diferencia. Pero, bueno, que lo que, como quiera, una de las cosas que si yo pienso que tú y yo juntos después aprendimos era que a mí me hubiera gustado que alguien como un mentor tuviera la oportunidad de decirnos lo de las estrategias de crecimiento, o sea, como que La fase. fases y qué estrategia, qué implementar en diferentes momentos, a nivel de, si uno tira un timeline del business, como que decir, mira, aquí tú estás en esta etapa, baja, sube, ahora estás creciendo, pues aquí tienes que hacer esto, y eso, Selena y yo, we've been figuring it out as we go. Y cada vez aprendemos más, compramos los libros, vemos los tutoriales en YouTube. Eso quería preguntar el medio que eso era a fuerza de lectura, y conversaciones con Vino. Y después tenemos gente que le hemos hecho acercamientos que son como pseudo mentores, que también nos han dado input, que han tenido este tipo de experiencia. Yo le agradezco muchísimo a Sofía Stolberg. Sí, Sofía es una keeper. Ella, Y cuando tengo dudas, ella es la que te... aclara. Y entonces, ese tipo de cosas que me hubiera, o sea, en un momento que he pasado, sí me gustaría tener ese tipo de mentoría. Y no es tanto que te tiren el plan, sino que te digan, mira, be ready for this. Sí, yo creo incluso, voy a decir algo radical, yo creo que al principio incluso fue bueno que no los tuviéramos, porque si mucha gente, nosotros siempre creíamos en la supremacía del buen diseño. Y siempre eso es algo que ha sido un valor nuestro desde el principio. Y mucha gente que si se hubiera puesto a analizar de manera fría nuestro negocio, nos decían, tienen que cambiar el modelo de negocio, tienen que ser una agencia. Porque el mercado te lo estaba diciendo en el momento. Exactamente. Y nosotros, exactamente, nosotros, en ese sentido, nosotros somos pioneros yo diría que en todo lo que hacemos. Es decir, cuando nadie había hecho una feria de arte contemporáneo, hicimos una feria de arte contemporáneo. Cuando nadie estaba haciendo una revista de arquitectura, hicimos una revista de arquitectura. Cuando nadie estaba haciendo graffiti, hicimos grafópolis y hice videos, documentales y todo.
hicimos un libro de arte contemporáneo, hicimos una feria de diseño que incluía industrial, moda, todo. Hicimos un estudio de branding cuando nadie en ese momento estaba hablando de branding. Ahora hay estudios de branding, pero nosotros vinimos primero que todo el mundo. Nadie sabía la palabra branding, nosotros pusimos de moda la palabra branding aquí, sin saberlo. Entonces, en ese sentido, todo eso viene por nuestro bagaje. Hemos sido pioneros en todas estas cosas. En un momento dado me recuerdo que consideramos entrar a Guayacán en ese momento. Y agraciadamente no lo hicimos porque no hubiéramos terminado contentos porque no era hacia donde queríamos dirigirnos, o nos hubieran pivoteado. Entonces, hoy en día ahora sí estaríamos ready porque ya probamos. Validaron la oferta. Exactamente, pero después de 10 años. Validaron el negocio, pero tomó tiempo. Yo sé que a lo mejor los primeros años no llegaron a los números que querían, maybe categorizar eso como un failure, pero yo estoy pescando alguna historia de algún fracaso en particular que te haya resultado, ahora mirando para atrás, en algo positivo. Pues sí, ahí podemos decir, cuando hicimos lo que estaba diciendo Selena anteriormente, las ferias que estábamos haciendo, una feria que hicimos fue la feria de diseño, se llama Boom, que es un nombre, que es un sonido. Pero entonces, la idea de la feria, nosotros teníamos como intención unir todo lo que era diseño en Puerto Rico, como que suplidor, en diseñadores, manufactureros, o sea, de todo el mundo, en un solo house. Y lo hicimos en el Centro de Convenciones en Ponce. Entonces, nosotros le metimos horas largas, le metimos, o sea, un montón equipo de trabajo. Habían 5 personas dedicadas a eso en la oficina. Y entonces teníamos esta expectativa de vamos a hacer este evento, va a ser excelente, la industria de diseño va a subir, va a ir brutal y nosotros vamos a tener clientes porque nos van a ver, etcétera, etcétera. Y después de 6 o 8 meses dedicándole a esto, no le dedicamos tiempo a otros clientes. Dejamos de coger clientes porque sabíamos que si cogíamos un cliente no íbamos a poder dedicarle a este proyecto porque era tan intenso, desde conseguir quién iba a estar exhibiendo, desde auspicio, desde todo. Sí, montar eventos es una división entera. Entonces teníamos en la oficina y queríamos que fuera internacional, entonces teníamos gente de Argentina, de México, en Chile tratando de venir para acá y la visa, los pasaportes, un revolú. Y nosotros, Selena, esto va a terminar, tú vas a ver y después de esta vez pasó eso y no pasó nada. Nos quedamos sin chavos, nos quedamos sin clientes porque le habíamos dado hold a buscar clientes y a conseguir el cliente que llegaba decíamos que no. Entonces así que estuvimos, literalmente, imagínate cómo nos han pagado por 8 meses. Wow. Yo sé qué pasa cuando te pagan una empresa por 8 meses, pues no existe. Aunque la gente nos veía haciendo cosas, particularmente cuando salió el evento, todo el mundo nos vio, pero no generó el impacto que estábamos esperando. Y la gente, lo que generó también fue más confusión todavía en términos de lo que hacían, porque si yo me estaba tratando de vincular de los proyectos culturales que yo hacía, y para darle enfoque a MUA, pues entonces la gente seguía viendo los proyectos culturales que hacía, entonces de hecho me preguntaban, ¿estás viviendo en Ponce? Entonces se generaba toda esta cosa que realmente lo que hizo fue backfire. El proyecto fue exitoso dentro de su contexto, o sea, la gente logró mingle, el propósito se cumplió y gente vendió y fue económicamente. Funciona todo el mundo bajo nosotros. Pero entonces el impacto que esperábamos no funcionó, y entonces eso lo que hizo fue que nos hizo pensar, espérate, cada vez que hacer un proyecto cultural, el foco y el business plan no es en hacer dinero, sino en hacer cultura. Por lo tanto, cualquier proyecto cultural, el business model es generar cultura. Ese es el bottom line. Y entonces nos hizo pensar, pues espérate, tenemos que enfocar en el MUA. No podemos seguir buscando estos proyectos así sueltos porque nos distraen, nos desvían esfuerzo, atención. No nos da tiempo para entonces dedicarle a crecer el portfolio, buscar clientes, etcétera, etcétera, y tener los clientes que son. Y entonces ahí pues ese failure lo que hizo fue, espérate, reenfocarlo un poco. Exactamente. Si vamos a hacer este tipo de proyectos, nunca podemos dejar de operar, nunca podemos dejar y cambiar toda la dinámica. Y eso fue un failure. Y el último que hicimos fue que después de eso con Junquiera hicimos la exhibición de frescos del libro, pero ahí fue bien claro como que la oficina no se paraliza, esto yo lo voy a estar haciendo corriéndolo con alguien más en la oficina, pero el resto de la oficina tiene que seguir corriendo los proyectos. Y eso yo creo que fue una lección que tuvimos, y lo de enfocarnos en nosotros, que era, porque como dijo Miguel, o sea, los proyectos culturales es para ayudar, eran muchas cosas de ayudar a que otros tuvieran visibilidad. Sí. Y si fuera a virar la pregunta,
¿qué proyecto o qué experiencia ustedes han tenido como equipo que es de los que más orgullo tienen? Wow, yo creo que hay dos para mí, dos momentos. Lo mismo yo creo. Sí, vamos a ver si eso no. Tú dices uno y yo digo el otro. Pues yo voy a decir, espérate, ¿cuál tú quieres decir? No, pero di que tú quieres. Yo iba a decir, bueno, voy a decir cuáles son los dos. Esto es super cute, by the way. Yo voy a decir o el Google Y la Bienal. y la Bienal, exactamente, eso mismo. Ding, 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 o sea, dijimos los dos sin que se comunicaran. Sí, sí, sí. Estamos claros que Sin era lo chotear ni mismo. nada. Exactamente. Uno de los primeros fue cuando Google nos llamó para que le hiciéramos una propuesta para empaque de un teléfono que iban a lanzar en Puerto Rico. Se llamaba Project Aura, que es ese teléfono que iban a lanzar aquí como un prototipo. Y ellos, eso fue hace ya cuánto, tú dijiste otro día cuánto fue la fecha, 5 años, 6 años. En 2013. 5 años, 6 años. ¿No? Entonces ellos nos hicieron, Noviembre. ellos hicieron el acercamiento en noviembre. Y entonces me recuerdo que para nosotros fue como que, what? Te está llamando Google para ayudar con un RFP, hay que hacer un proposal, hay que someter una serie de documentos, hacer como una propuesta, etcétera, etcétera. Y Imagino que la presión y los nervios estaban... sí, porque y el cuento es bien particular y bien peculiar, que o sea, si tenemos tiempo lo podemos hacer, es que puedo hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues entonces, me recuerdo que es que Google en una, pues, nos escribe un email a las 4 de la mañana, yo me levanto, yo creo que fue un lunes, ¿verdad? Domingo para Entonces me levanto y pues, chequeo el email y dice, mira que si ustedes estarían dispuestos a participar en un RFP para Google. Y nosotros, yo digo, esto tiene spam, esto es alguien que quiere un phishing scam, etcétera, etcétera. Entonces yo Selena me dice, pues chequea si existe la persona, porque puede ser real, puede ser que no. Yo súper positiva. Tienen pesimismo. Exacto, yo súper positiva, pues búscalo. Entonces Y él, yo, no, esto es un phishing scam. Y yo, ¿qué es un phishing scam? Anyway. Yo por mí rápido, reply. Se le dañaba la computadora ahí mismo. entonces, y nada, les contestamos y rápido me dijeron, pues mira, aquí tiene el NDA y tienen que firmar todos estos documentos para decirte cualquier cosa. Y, o sea, yo primero chequeé, mira, me metí en LinkedIn, busqué por ahí, lo googleé al tipo y si era legit. Contestamos, me envían NDA y eso fue el lunes, ya a las 11 estaba firmando NDA y a las 2 de la tarde tenía una entrevista con el headquarter de San Francisco y Nueva York. Una entrevista para saber si éramos legit y si podíamos hacer lo que teníamos que hacer antes de darnos cualquier información. Y entonces ahí sí yo estaba con nerves, ahí yo decía, ¿cómo hacer? Y me recuerdo que el Google Hangout no quería funcionar, tuvimos que usar Skype. Fue como Eso fue terrible. un backtrip, porque empezamos mal, así Eso como era que... el principio de Google Hangout, ¿saben? Sí, sí, ellos estaban conectados en Hangout y nosotros ahí como que tratando y mira, no brega y dice, podemos usar Skype y yo como, ok, qué backtrip. Y nada, empezamos la conversación y nos hicieron un Q&A para validar nuestra experiencia, qué es lo que hacemos, etcétera, etcétera. Y después de ahí nos envían una serie de documentos para participar en esta propuesta. Y tuvimos, y eso es lo que está bonito, el momento bonito fue que esta experiencia tan grande, pues lo que hizo fue que entonces unió la oficina, porque entonces paralizamos todo. Vamos a dedicarle porque teníamos, eso fue el lunes, y teníamos que entregar el lunes de arriba la propuesta. Y entonces, una semana para diseñar, preparar los números, el calendario, hacer todo. Y era una propuesta como de 125 páginas que hicimos. Entonces tuvimos todo el mundo arropado aquí hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, nos levantamos, volvíamos, buscamos café, trabajando. Todo el grupo, todo el mundo participó en diferentes partes. A alguien le tocó el budget, a alguien le tocó la parte de diseñar, el otro haciendo los renders del mundo. Y alguien haciendo el budget. Increíble la El primera. calendario, no, Melissa escribió la coreografía, ¿te acuerdas? Tú y ella juntas. Entonces, me recuerdo que todo el mundo estaba como hectic, algo así. Entonces, todos ellos estaban tan motivados. Y entonces, el resultado estuvo interesante porque lo entregamos el lunes y ya el miércoles nos contestaban. Y el miércoles dijeron, mira chicos, queremos que vengan entonces a San Francisco, que van a tener lo que se llama un Creative Kickoff Meeting de este proyecto. Y yo hasta este momento yo no entendía de qué trataba el proyecto todavía porque era tan y tan nuevo. Okay. Creo que era como un video en un sitio que se llama Verge, The Verge, que ellos son como reseñan tecnología, qué sé yo. Y yo como que veía el video y yo, es un teléfono, pero se descompone. Todavía estaba figuring out. Y cuando llegamos allá, Llegaste. yo, exacto, solamente me dejaron ir a mí nada más, y hasta... I'm hurt forever. Exacto. No pude ir. Estamos el día por eso. Y entonces
No me dejaron, o sea, yo estaba dispuesta a pagar mi pasaje y todo, no me dejaban entrar a la reunión. En ese momento llego allí y la reunión era como de 30, 35 personas. Y era, bueno, lo más duro de los duros en el mundo, de todos los diferentes departamentos que tenían que ver con product y software. Entonces tenía gente que, o sea, al lado mío había una doña mayor y ella literalmente era la que se inventó la palabra iPhone y la palabra apps. Esta tipa era la mano izquierda de Steve Jobs. O sea, si todo en retórica de Steve Jobs en aquel momento, esta señora la había construido. Okay. Entonces era como que ella decía, no, que cuando inventamos la palabra apps, todo el mundo preguntó y yo, ¿what? ¿Sabes? Como que esta doña, y se veía que era mayor en el sentido de que tiene experiencia en esto. Y entonces así sucesivamente. No, porque yo tenía creo que como 7, 10, No, fíjate. El punto es que ahí había diseñadores de Inglaterra, diseñadores de UK, de Alemania, de Nueva York. Estaba la oficina de San Francisco de diseño también, había tanta gente y de diferentes talentos que yo no había conocido ni que sabía que todavía existían. Entonces había literalmente una muchacha que se llamaba, era una oficina que se llama Flamingo, y ellos lo que hacen es estudios cualitativos. Y yo, what the fuck es cualitativo? Y ella dice, pues nosotros hacemos un estudio de mercadeo, que es cuantitativo, que te dice, mira, tanta gente usa teléfonos celulares, pues yo no hago eso, yo lo que hago es que me meto en el caserío, y me meto con la familia y estoy una semana con ellos, cómo usan su celular. Y saco input o insight cualitativo. No es data, es otro tipo de data. Y yo, what? Y ella me dice, sí, en Puerto Rico, en la montaña, el celular lo usan de esta forma. Y yo, ¿qué? Yeah. Y ese tipo de información, pues era como, y eso es una oficina que está en Nueva York y San Francisco, que vino a Puerto Rico para hacer esto. Y la otra es que a los puertorriqueños les gusta hacer fila. Esos fueron insights que salían en la investigación. O sea, que era mejor, iba a parecer mejor el producto si tú hacías que ellos hicieran fila por el producto. Cosas así en bolas que tú dices. Bueno, que te daría la razón. Sí, exacto, sí. Y entonces, nada, la experiencia fue que llegamos allí, ahí nos damos cuenta que en verdad habíamos perdido, porque de momento llego allí y yo veo en el email list, todos invitados, y yo veo el nombre de este fulano de tal. Y yo, bueno, este tipo yo sé quién es un estudio de diseño bien brutal en San Francisco. Y cuando estoy entrando a la reunión, ahí como que ¡pum! Me prende la bombilla de fuck, we lost. Porque yo en mi mente dije, si me toca presentar contra él, esto es otra locura. Sí, pues está en la primer línea. Y este tipo es el que se inventó la caja del iPhone y del Nest y de estos productos así emblemáticos del Google Glass. Y dije, si este tipo está ahí, nos toca hacer un pitch en contra de él, uno a uno, y yo, ¿sabes? Whatever. Y cuando llego allí me doy cuenta que, espérate, no, que no estoy aquí por esas razones. Y entonces nos aclaran, me dice, mira, básicamente de Puerto Rico había 2 personas. Alguien que estudiaba la parte de marketing a nivel local, que hace mucho research, deep dive research, y entonces yo, el único creativo. Y me dice, mira, tú estás aquí para correr la parte creativa, en Puerto Rico. Y yo, ok, ese va a ser mi rol, ok, bello. Y ese fue un cuento bonito, ese fue el otro, y el otro es la Bienal. El otro fue la Bienal de Diseño de Londres, que fue el evento que participamos el pasado septiembre, que nos invitaron también, pues recibimos una invitación un poco random para nosotros, para someter una propuesta. La Bienal es por diferentes temas, invitan a los que ellos llaman los 40 mejores diseñadores del mundo, y entonces el tema eran estados emocionales. Me recuerdo que cuando nos invitaron fue precisamente antes de María, ya nosotros teníamos esa invitación. Cuando vino María, nosotros ahí habíamos dicho, no vamos a poder participar, y ellos nos llamaron y hablaron con nosotros y nos dijeron, ahora es más que nunca, es que ustedes deben participar. Y fue un momento un poco tanto difícil como scary, ¿no? Nos asustamos porque pues, obviamente había que levantar fondos, necesitábamos alrededor de $80,000 a $100,000 para participar, para hacer toda la propuesta, todas las impresiones, toda la producción, y entonces decidimos tirarnos. Y lo mismo, o sea, eso fue otro momento bonito en el sentido de que como oficina, o sea, la unión de la oficina que se da en esos momentos cuando tú tienes este propósito, y en este caso fue por muchos meses que se trabajó por más de 6 meses, y ahí me recuerdo que lo que hacíamos era, se trabajaba 6 días a la semana, a veces habían semanas que habían 3 días para el cliente y 3 días para la Bienal. Eso es learn ahorita. Exactamente, esos son correctos. Hicimos, y yo creo que hicimos excelente trabajo en eso, pero
estamos súper cautelosos y el equipo se fajó y el equipo que trabajó durante esos proyectos les vamos a estar eternamente agradecidos porque dieron Y ellos fueron con nosotros. la ya. supermilla extra en ese proyecto, y esos son como proyectos que han sido Sí. de escala internacional, que es un poco lo que nosotros aspiramos. Con las olimpiadas de los diseñadores. Ah, cosas. eso mismo. Y eso es lo que hace también, a veces uno como que dentro de la burbuja de MUA, que es algo que nosotros como que fomentamos, y fomentamos todavía, como que, o sea, si el contexto de afuera estaba tan como que negativo, pues nosotros en ellos decidimos, mira, espérate, vamos a crear nuestro contexto y vamos a producir dentro del contexto positividad. Y entonces vamos a ayudar a estos negocios a levantarse, vamos a ayudar a estos empresarios a que puedan tener un brand exitoso y que les sirva y que puedan eventualmente subir y crecer. Y entonces, dentro de esa burbuja, pues uno está como que envuelto entre uno mismo y dando cantazos uno mismo. Y de momento que venga alguien externo y te diga, mira, ustedes que están haciendo eso allí, que se ve que está brutal y está funcionando, queremos que vengan acá y hablen un poco de lo que están haciendo, pues se siente satisfying. Sí, no, Y es porque como hay una que- validación también de lo que Exactamente. empezó hace 10 años, ¿no? Y entonces ese tipo de ejercicio, dentro hay que trabajarlo para estar ahí, hay que hacer como quiera las cosas que hay que hacer, pero de una forma u otra dice, what we're doing, que a veces se siente, como estábamos hablando ahorita, el negocio no está funcionando porque este no es el business model correcto, pues de momento pasan estas cosas y dicen, we're on the right track, o sea, Claro, claro. quizás esto está bien. Hay un feedback positivo. Exactamente, y eso yo creo que es como, da como un ciclo, ¿no? Y que sí. Y ahora, para girar un poco la conversación, esto es la parte que trato de hacer unas preguntas más rapiditas de cuáles son las rutinas o hábitos de ustedes. Yo quería empezar por cuál es un no negociable, un ritual que no es negociable para ustedes. Pues cada uno coge un turno de, sea, no sé si es levantarse temprano, no sé si hacer ejercicio, pero por esa índole. Algo que tratas de hacer todos los días. Yo, aunque no parezca, tengo que hacer ejercicio todas las mañanas y hago ejercicio casi todas las mañanas. Exagera. Y para mí es parte de, si no hago eso, me siento que los niveles de energía no se canalizan de la manera correcta durante mi día si no hago eso. Así que eso para mí es un no negociable. Los chances de que los empleados no te escuchen un poco estresados bajan un poco, me imagino, cuando suba. Bajan un poco en la forma en que digo las cosas. ¿Sí? En los niveles de endorfinas aparentemente se nivelan en el cerebro y entonces le bajo. Yo soy una persona muy intensa Ah, ok. y además muy verbal. Entonces esas dos cosas se unen. Entonces cuando hago ejercicio yo creo que eso obviamente, ese estrés me obliga a bajar un poquito. Yo diría dos cosas. Uno, a mí me gusta por la mañana silencio. Así que una de las cosas que Serena y yo tenemos como regla es que tratamos de hablar bien poco por la mañana. Qué interesante. Pero como a nivel de que tú tratas de meditar o algo así, o... No tanto, no yoga, nada de eso, sino es más como que ni tampoco, o sea, simplemente como que me gusta tomar café, ver una revistita, un libro, quizás algo en el iPad, algo light, y estar en silencio por un tiempo, hablar lo menos posible. ¿Como por cuánto tiempo? A lo que dura la mañana, pero lo bueno es que pues, ya se va a hacer ejercicio, así que yo me quedo entonces Perfecto. me levanto temprano, ella se levanta, se prepara y se va, y yo me quedo entonces así, llego aquí temprano, y trato de estar en la oficina temprano. Y la segunda, que trato de también hacer es recoger mi compu, como que Oh los my files, God. organizar. Si le cogiera a la casa como recoger la Entonces me pasa como que esto aquí, toma acá, qué sé yo, haciendo eso. Así, sobre eso, ¿no? Yo le pregunto, ¿qué estás haciendo? Recogiendo la compu. Es OCD en la compu. Aparentemente. OCD en la compu. Sí, pero en la casa le gusta guardarlo todo. Ah, sí, yo soy como medio hoarder en ese sentido. Ah, yo soy igual. Sí. Lo que no usa en 6 meses, bótalo. Y de repente te das cuenta, aquí, ¿qué boté? ¿Dónde está? Se la- Casi bien pocas veces. pasa. Eso es lo que dice. Libro favorito que estás leyendo y libro favorito que recomendarías. Bueno, ahora mismo estoy leyendo un libro de influencers porque quiero un poco educarme con relación a growth hacking, a estrategias para conseguir 1 millón de seguidores, así se llama el libro actually, 1 millón de seguidores en un mes. Sí, En un mes. en un mes, Ok. y es un caso probado, así que estoy interesada leyendo eso, pero el libro que recomendaría es Tool of Titans,
Creo que me ha ayudado mucho en la etapa en donde nosotros estamos ahora, de ejemplos de gente de diferentes empresas, de diferentes tipos, un poco estrategias que le han pasado en momentos puntuales que han hecho que su carrera cambie, o también incluso, como estás preguntando, como preguntas de sus hábitos, qué tipo de cosas hacen, y me parece como súper interesante. Como son historias cortas, pues es como que bien fácil de presente por las mañanas, cuando Miguel no me habla, tomarme el café y pues leer un capítulo. Chico Miguel. Sí, creo que es el momento perfecto para zone out. Pero yo estoy leyendo, ahora mismo estoy leyendo 2 libros. Uno se llama Brands with Purpose, el otro es como un tipo de biografía de Rafael Ferrer, un artista puertorriqueño contemporáneo, que está bastante chévere. Y el libro que yo recomiendo es uno que hizo la gente de Pixar, que se llama Creativity Inc. Ese libro es bastante importante para la oficina. En un momento que estábamos figuring out esto de la cultura corporativa, ese libro apareció y es como que, this is perfect. La Biblia. Sí. Entonces uno puede como que utilizar eso como un piggyback y tener como un pie forzado, y me parece chévere. Y en términos de la unidad del brand growth, el libro de Traction es sumamente importante para definir. Nosotros creamos, gracias a ese libro, creamos una metodología de tracción para los clientes. Sí. Y creamos como si fuese nuestro canvas de tracción. Específicamente de tracción, para entonces esa metodología yo poder replicarla con mi equipo. Yo poder enseñarles cómo es la metodología y que ellos puedan empezar a pensar un poco como yo pienso cuando me acerco a las marcas. Nice. Un buen segue de ese tema es cómo ustedes dos fomentan la creatividad. Somos Pero bien tú distintos dices, en eso. ¿entre nosotros mismos o al grupo? Las dos, puedes contestar las dos, porque a mí yo creo que, por lo menos yo, que tengo una pasión por la escritura, me encanta leer, escribir, tratar de desarrollar el tema. El proceso creativo para mí es un poquito religioso, importante. El proceso de incubación, el proceso de rebuscar y de nada empezar y más o menos buscar feedback de gente. Siempre me interesa saber cómo gente como ustedes, que somos tan diferentes los dos. Somos bien diferentes que en eso. yo creo que son personas sumamente creativas, pues cómo ustedes, o qué hábitos y qué acciones toman para llegar a unos espacios creativos. ¿Quieres empezar? Empiezo. Pues mira, yo soy más impulsiva en general, y mi forma de generar creatividad es más impulsiva. Yo digo que yo estoy absorbiendo creatividad en todo lo que me rodea. Yo soy muy analítica y estratega, eso me sale como natural. No tiene que ver con ninguna educación, no sé si tendrá que ver con mi educación de infancia, pero no tiene que ver con ninguna educación formal. Y por ejemplo, nosotros viajamos y yo estoy absorbiendo creatividad para proyectos. O sea, no hay forma que yo esté mirando algo en un viaje y yo no esté pensando, esto lo puedo aplicar a tal cosa, esto me dio una idea para tal proyecto. Igualmente si estoy leyendo. Yo he tratado de preguntarle a la gente si leen de la misma forma que yo y me he dado cuenta que no. Inmediatamente yo leo algo, yo lo que estoy pensando es cómo yo lo aplico, algo que me está pasando o lo puedo aplicar a un cliente. Pero es inmediato y genero la solución inmediatamente. No es como que déjame leerlo, después se me ocurrió, no. Mientras yo lo estoy leyendo, entonces empiezo a apuntarlo. Yo tengo muchas notas, yo tengo todo un sistema de notas, desde notas más largas cuando son cosas más a largo plazo, notas más cortas. Libretas, post-its. Exacto, post-its de diferentes tamaños, de los largos, de los pequeños, de los chiquitos hasta los más chiquitos, y dependiendo de la urgencia, es entonces dónde lo pongo, y hago muchas notas también en mi celular por diferentes temas. Así es que un poco para mí la creatividad, después de 2 cafés por la mañana, la creatividad para mí fluye, no tengo como momentos. Estás constantemente buscando cómo aplicar cualquier cosa que ves. O aplicar ideas. Yo digo que mi mente funciona así como medio por el cortocircuito, tú me puedes estar hablando de algo y me recuerde de algo y tengo que interrumpir en ese momento o para escribirlo o para comunicarle a alguien eso que se me ocurrió para que lo desarrollen. Yo sí trabajo entonces con el equipo, mucho en términos de que sí, yo quiero que ellos fomenten ideas también, pero en el caso cuando vienen a lo mejor ideas mías, pues como que los trato entonces rápido de contagiar con la idea para que entonces ver cómo lo hacemos entonces junto con el equipo más grande, un poco así. En el caso mío es bastante diferente porque, y esto nos causa a veces conflicto por el estilo,
que es que el mío es menos lineal. Yo no soy impulsivo, soy un poco más metódico. A mí me gustan los deep dives, a mí no me gusta multitask, a mí no me gusta, y lo tengo claro, o sea, yo no creo en esta cosa de que hacer 10 cosas a la vez y no, eso es bullshit. Yo creo que tú tienes Bueno, que bullshit para ti. Deep dive. Para ti. Bueno, para mí, sí, Por eso. para mí. Por eso. Pues ¿No te entonces, funciona a ti? a mí no me funciona. Pero entonces uno tiene que deep dive en el problema y lo que quiere resolver creativamente y sí creo en un proceso que yo le llamo como design research, pero tiene que ver con que la creatividad va como que emerge, no es top down, es bottom up. Por lo tanto, hay el setup y el setup va a nutrir y va a ser ¿sabes? Como que va a ser el momento creativo. Por lo tanto no es como que ya yo sé lo que hay que hacer pan. No puedo, eso no es ni mi estilo ni me gusta tampoco porque eso sería demasiado yo no sé si es impulsiva la palabra, sino sería too much foreshadowing un posible resultado y a mí pues eso no me gusta. Y eso hace que entonces tengamos choque porque Serena no tiene claro, yo todavía estoy cocinándolo porque no puedo tenerlo claro y no quiero tenerlo claro. Entonces estamos ahí y entonces como, pero eso hace que también nos vamos nutriendo los dos porque Sí, yo creo que se complementarían. sí, exactamente. Pero es bien distinto. Bien distinto. Exacto, bien. Súper diferente. Yo puedo, en ese caso, por ejemplo, cuando a mí me dijeron la feria de arte que quería hacer, yo no había visitado otras ferias de arte hasta ese momento y ya sabía en mi mente qué tipo de feria yo quería. Sí, después de comunicar que era una feria internacional, que tiene que ser de este tipo, después visitamos ferias, después investigamos. Pero para mí es bien fácil, incluso también para mí es bien fácil visualizar eso que va a pasar y rápidamente hacer el calendario de cómo es que va a pasar. Ok, para hacer eso se necesita A, B, C, D, F. Eso es algo que a mí me pasa y yo tengo como ese mapa en mi mente bien claro. En lo contrario, eso sería como hicimos la Bienal. Oh, sí. Entonces, Para mí fue un burden. teníamos un super evento ahí. Hacer la Bienal, pues ellos nos dicen, este es el tema, ustedes son un branding studios, hacen identidades, pues cuestionen la identidad. Y entonces... Serena lo tenían 2 semanas. Sí, y el calendario lo tuve que reescribir un montón de veces porque la idea no estaba emerging como... Entonces todo está conectando eso ahí, y entonces hay algún deep dive y entonces estamos haciendo algo que, y el proceso lo que genera es tan nítido porque al final es algo que tú no podías predecir. Bueno, podías predecir la idea la imagen no, pero la idea al final que hablamos era casi de la que empezamos desde el principio. Lo único que hacemos para que esto no pase es que establecimos quién es líder de cada proyecto. Exacto. Okay. Entonces, por ejemplo, la Bienal, pues él era el líder. Y aunque discutimos, yo siempre sabía que, y esto es lo que hace también que uno no se lleve esos problemas a la casa, es que aunque yo pueda poner mi punto y yo no estoy de acuerdo, yo sé que él es el líder. Así es que la decisión que él tome, pues I compromise. Y así sucesivamente. Si en otros proyectos, pues si yo soy la líder, pues es la decisión que yo tome, aunque él no significa que no se oponga, no significa que él esté de acuerdo, y él puede expresar no estar de acuerdo, pero al final la persona sabe que el que sea líder, pues esa es la decisión que se... Sí. Y eso nos ayuda, nos da paz, porque entonces ahí pues final decision lo toma el líder. Y ahí determinamos, pues, sí, podemos pelear y no estar de acuerdo, y entonces ahí decimos, pues espérate, la última toma fulano. ¿Cuál te dirías que es el superpoder tuyo? Es bien fácil, yo soy estratega. El mío es diseñar. Oye, y ahorita estaban diciendo de cómo seleccionar y de atribuirle un líder a cada proyecto ayuda a nivel de mantener la relación profesional y que no se afecte la persona. ¿Hay algún otro consejo a nivel de relación que pudieran compartir? Porque yo te digo algo, Quiero escuchar el tuyo. trabajar con la pareja yo diría que es de las cosas más difíciles que existen. ¿Tú trabajas con tu pareja? He trabajado proyectos y ella me ha votado del proyecto y después como con tiempo a lo mejor vuelve a trabajar conmigo cuando se le olvida. Y después se vuelve a recordar. Y después se vuelve a recordar. Ya. Pues yo creo que uno de los consejos más importantes es no llevarse el trabajo a la casa. O sea, puedes estrategizar y planificar y soñar en la casa, eso sí. Pero si tienes como temas y problemas y situaciones que tienes que resolver, hay un momento que... que... a la oficina, aunque sea sábado o domingo. Exactamente, y eso hay que llevarlo a la oficina. Como que no puedes estar... Nosotros, si tenemos que resolver algo en el fin de semana sobre un tema en particular que se tiene que atender, porque la semana que viene tiene que estar listo,
pues vamos, sacamos un break y decimos el domingo por la mañana tenemos que ir a la oficina, tenemos que hablar sobre esto y después seguimos con el día. Y entonces aprovechamos, venimos aquí, desayunamos algo, nos sentamos, empezamos a hablar, lo resolvemos, lo llevamos al punto que queremos, bello, vámonos. Y vamos para la piscina, vamos para la universidad, al shopping, lo que tengamos que hacer. Pero lo importante es como no llevárselo para casa, porque si te lo llevas para casa se puede poner tensa ya la situación, sigue escalonando, te duermes así molesto, cuando vienes a ver no tiene nada que ver con la relación personal. Si tú amas a la persona, nos queremos hacer cosas juntos y más allá del trabajo de la empresa, pues entonces pues sí, no tengo ningún problema. Qué sé yo, que dice que hago revolución, yo no hago revolución, tú haces revolución. Yo diría que madurez emocional. Es bien difícil tener madurez emocional. Y es importante tenerla porque precisamente ahí es que puedes separar. Si estás molesto en el trabajo, ahí es que de verdad puedes separar y decir, no estoy molesto en la casa. Y esa es la reflexión que tienes que hacer. Si algo te molesta, o qué sé yo, por ejemplo, ha habido momentos en que sí, a lo mejor uno de los dos ha faltado de respeto en el ambiente laboral, y después tú lo reflexionas cuando estás en el camino a la casa y dices, ok, yo estoy molesta con la persona, esto es intolerable para mí como persona, o estoy molesta con mi compañero de trabajo. Entonces, si lo que te sucede es que estás molesto porque pudiera ser un socio, o sea, eso que le digo a veces, a veces discrepamos y él a veces me ha dicho, mira, a mí no me gustaría ni discrepar tanto. Y yo le digo, a veces tenemos opiniones distintas, como si fuésemos socios en eso, y hay que verlo como fríamente. Somos socios en este negocio que le tenemos mucha pasión, que es lo otro, o sea, realmente MUA es un passion project, que eso es otra de las cosas que la gente tiene que saber diferenciar. Y entonces, pues obviamente si es un passion project, le tienes más calor. Sí, está un poco más apegado emocionalmente. Entonces, pues tienes que saber cuál diferenciar. Yo estoy molesta con mi socio o estoy molesta con mi pareja. Y entonces, pues ahí, si haces esa distinción, en la mayor parte de las ocasiones te vas a dar cuenta, mira, no vale la pena que en la casa esto se perpetúe. Esa regla me gusta porque eso de que aunque sea domingo venga a la oficina, sí. Eso está bueno, eso para mí es... Pero eso lo hemos aprendido también con el tiempo. Pero lo que tú no quieres es que lo que pasa es que, a mí, yo siendo arquitecto, pues para mí las cosas, o sea, los espacios tienen propósito, tienen intención, tienen fenomenología, o sea, tienen su aura. Entonces, un espacio como este, para nosotros es un espacio safe, tanto para nosotros como queremos que sea safe para los muchachos, también para el equipo. Y entonces, pues aquí podemos venir a hablar sobre temas heavy y temas fun, temas serios, temas tristes, temas que son, pero que tengan que ver con el negocio, obviamente. Entonces, en casa, pues hablamos de lo que queramos, que sea el day to day personal. De que sí, no venimos a la oficina a hablar algo personal. Ajá, o sea, si alguien tiene un problema familiar personal, no venimos a la oficina a hablar. Eso se habla en la casa. Y si vamos a tenemos que hablar de la lista Costco, no venimos a la oficina, o sea, lo hacemos en casa. O sea, uno va como que separando las cosas y eso, o sea, yo creo que ese es como un tipo. ¿Cuál es el peor consejo que le han dado? El peor, que yo lo sé. El peor consejo es que el modelo de negocio sea volumen. Yo les puedo conseguir volumen a ustedes. Lo que tienen que hacer es poner 25 personas ahí, hacer X cosas y olvídate de eso, ese es el modelo de negocio que ustedes tienen que tener. Diría que ese es el peor consejo. Nuestro modelo de negocio no es volumen, es calidad. Y nos ha dado mucho trabajo stick to that. Yo tengo otro consejo. El peor consejo que me han dado es como que me han dicho que hay que bajarle. También. Y yo le dije a la persona, o sea, y no fue un cliente, sino fue alguien como que, mira, que ustedes tienen que bajarle a lo que están haciendo, todo. A la intensidad, al tiempo de trabajo, al tiempo que le exigimos y la calidad que le exigimos a la gente. Sí, nosotros como que, no, tú estás... Pero la gente que te dice eso, ¿con qué contexto, verdad? Porque no todo el mundo tiene la misma velocidad, no todo el mundo tiene la misma visión. Yo me recuerdo la persona que me lo comentó, tenía un stage job, o sea, era otro contexto también, por eso es que yo como que, espérate, tú y yo no estamos en el mismo bote ni estamos cerca, porque estamos hablando de cosas bien diferentes, ¿sabes? Y ahí es que, sí, es como que, sí, you're taking it too seriously. No, we take it seriously, eso es lo que nos hace diferente. Así que... ¿Y cuáles son los próximos pasos de ustedes y de MUA? ¿Cómo
¿Qué metas tienen o proyectos tienen a corto o largo plazo? Wow. ¿Y tú primero? Bueno, ahora mismo una de las metas es solidificar la sección de arquitectura, que está en la oficina, se llama Moa Spaces, que es la que ya hacemos ahí brandscaping, esa es una meta. Queremos entonces también lanzar una serie de productos de diferentes categorías, diferentes industrias. Una de ellas es el tema de, no sé si quieres decirlo, De cannabis. de cannabis. Y entonces esas son cosas que están motivándonos. En adicional a eso, yo diría que queremos también... Tener oficinas internacionales. Exactamente, Wow, se decir. yo estaba pensando si eso estaba... Sí, Eso es lo que tenemos. esa es la meta de Celina. En el pipeline. Bueno, es la meta compartida. No sé por qué tú Porque distribuyes yo estoy eso. bien enfogadita. Recuerda que yo soy la estratega, entonces yo tengo la estrategia ahí bien enfogadita de lo que queremos, vamos a estar logrando en los próximos 10 años. Pero esos serían como los tres temas, tú ¿sabes? Yo pienso en eso todos los días de mi Es vida. interesante la dinámica. Todos los días de mi vida yo pienso en eso. ¿Tú piensas eso todos los días? Te lo levantas y juro, te lo ¿de juro, verdad? sí. No te creo. ¿Dónde quieres oficina? Bueno, si yo yo quiero en Miami. Yo quiero en Londres. Ah, bueno. Miami, Viena, Viena, ¿verdad? Viena. Como en Viena, así que... Londres. El sueño sería tener una mini oficina en Londres, aunque tenga 3 personas. Va a pasar, Eso no lo veo tan difícil. va a pasar. Me gusta la actitud. Pero 3 personas no, o sea, Bueno, pero 3 personas, coño, es caro, el Londres es caro, ¿sabes? No, que pero pagan va la a pasar, renta va a para pasar. 3 personas tienen que estar generando algo. allá en Londres se genera dinero. No, yo sé. Va a pasar. Tengo eso. Y esta pregunta la siempre hago al final, que es una pregunta que siempre tiene una contestación distinta. ¿Cuál para ti es la definición del éxito? Ay, diablo, es una pregunta tricky. Mira, eso puede cambiar, Raúl. Eso, yo creo que quizás 5 años atrás, si uno hace esa pregunta, la cuestión es distinta. Ahora, por lo tanto, no creo que exista una definición per se. Puede existir como que benchmarks, que tú dices, quiero lograr en este periodo de mi vida estas cosas. Y ahí pues te sientes exitoso. Si quisiéramos entrar como ya más filosóficamente a entender esa pregunta, la definición de éxito tiene que, por lo menos, y no sé si para los dos, pero para mí sería tener una casa en Como o en la Riviera Francesa, Libra francesa, por favor. donde podemos tener un Airbnb, cocinarle a la gente que estén allí. Eso voy a hacer yo porque no cocino. Yo no cocino, pero ella cocina. Me está poniendo mis servicios al... Pero yo puedo estar, o sea, yo diseño el espacio, se ve brutal, esto funciona. Y entonces, y que estemos tranquilos, dentro de tranquilo que ¿A qué significa, edad? no sé, quizá como, no sé yo, no sé. 20 años. Sí, 20. 10, 15. No, 15 no. Yo diría un poquito más de edad. Pero quizás esa es la definición de, o sea, como que hacer ese exit, pero que sea un exit que tú te sientas como que, ok, ya terminé, estoy contento, ya puedo dejar esto a un lado y ahora esta etapa me la puedo disfrutar. No quiero que la etapa final de todo este esfuerzo sea un struggle todavía, como que el hustle, el seguro médico, ¿sabe? La cosa y todo lo que está pasando, ¿no? ¿Sabe? Yo quisiera que podamos hacer el exit y decir, ok, ya, we're cool, tener ese Ferrari de 64 y viajar por la Riviera. Esa sería como que la definición. Pero ya como a nivel filosófico, porque es como un wishful thinking. Pero yo pienso que, y yo lo he visto y lo hemos reflexionado, que hay éxitos en cada diferente momento. Y tú puedes ser que de aquí a un momento, hace que al principio, uno de los éxitos puede decir, pues tener una oficina con mucha gente que esté diseñando diferentes cosas. Eso está hecho. Tenemos un equipo multidisciplinario, hace diferentes temas, trabaja en diferentes proyectos, no importa la categoría. Y no es una oficina que dicen, esta es la oficina de diseño gráfico, no. Ahí hacen un montón de cosas, tú vienes aquí, es un circo de opciones. Pues sí, ya tenemos eso, check. Y eso es éxito. Pero en aquel momento, pues eso era importante. Ahora, éxito puede ser que queremos tener que hacer un crecimiento sostenible, un crecimiento que sea saludable económicamente, Reconocimiento internacional. que va con el crecimiento, poder crecer en grupos, no a nivel de cantidad, sino que ellos puedan crecer dentro de la empresa, que también tengan oportunidad de, mira, aquí pues ya hay diferentes stepping stones, hay jerarquía, hay posiciones, etcétera, etcétera. Y eso sería ya como que así hacemos eso, pues
eso sería ahora, pero eso es ahora, quizás de aquí a 15 años, pues ya tú me preguntas, es como que, bueno, hermano, escribí 3 libros, sé yo, no, una cosa así. Sí, yo estoy de acuerdo con él de que depende del momento de tu vida que estés, qué es lo que es éxito para ti en ese momento. Yo creo que ahora mismo nosotros, las metas, por ejemplo, que yo tengo en los próximos 5 años es una estabilidad económica y ver relevancia internacional. Sí. Y las dos como van de la mano. Creo ahora metiéndome en la cosa del podcast y entrevistar mujeres empresarias en etapas de crecimiento, pues yo quiero crecer esa parte y que tenga un reach latino, de nationwide. Pero son momentos, o sea, esto es de ahora. Esto no era hace 5 años, yo no hubiese pensado en eso. Bueno, una revelación importante también de la razón por la que te el podcast es porque una de las cosas que tú aprendiste es que mujeres no invierten en empresas de mujeres, ¿verdad? Correcto, y eso sería como, posiblemente en un futuro mi visión de éxito va a estar más atada a eso, pero sí, en el último Animus que fui, una de las revelaciones que cambió un poquito mi perspectiva es ver uno de hedge funds dirigidos por mujeres que solo auspician cosas de mujeres que están haciendo cosas brutales. Y segundo, entonces, ver los números de la cantidad de mujeres que están envueltas en hedge funds, en posiciones de 500 Fortune companies, en posiciones de boards. Entonces, subir, o sea, yo siempre había tenido como esta apoyo, ¿no? Siendo una mujer empresaria de hace años, no por el fad que hay hoy en día, pero nunca encontraba como cuál era el espacio que yo quería tener una voz. Y entonces creo que con eso sí me ha dado, y por eso es que el podcast está dirigido a mujeres que están generando más de 1 millón, porque la idea es ya que estás en un punto en particular que tus problemas son otros, pero sigues sintiéndote solo, sigues estando en un contexto aislado, sigues teniendo problemas. Yo he ido a reuniones que son reuniones llenas de macharranes, que no me escuchan a mí, si Miguel habla lo escuchan, si yo hablo no me escuchan, o sea, que yo todo ese problema, hay set de Masai, pero han estado ahí. Así es que... ¿Eso está relacionado con que no fuiste invitada a la actividad en Google? No, en ese momento era que había demasiada gente en la mesa y no cabía en la mesa. 10 dijeron que podía ir cualquiera de los dos, pero solamente era uno. Pero Miguel, a decir verdad, Miguel fue el que, o sea, estaba más invested ahí, así que... Me dijeron que mira que... Sí, yo no sé. No. I'm sure, no. Yo put Google Blast. Exacto. No. Pero sí, también el éxito es bien relativo y la gente tiene que entender eso, que las versiones de éxito hace 5 años nuestras no eran la misma. Hace 5 años era sacar el negocio a flote. Dicen, pues ya sacaron el negocio a flote y you made it. No, ahora tengo muchas más grandes. Ahora quiero tener una oficina internacional y no voy a descansar hasta que lo haga. O quiero tener un producto de cannabis mundial. O sea, yo creo que no sé si todos los seres humanos son así, pero... Pues no, yo creo que hay gente que tienen visiones a largo plazo, sí, o sea, pero yo no creo en eso. Después que yo me enfermé en un momento que en particular me dio cáncer y después cambió mi perspectiva, entonces ahí aprendí que el éxito se tiene que medir en chunks de cositas para tú saber, porque puede ser que estás tratando de tirar este Moonshot Project forever and ever y vas a estar 20 años y de momento como en el año 17 te dicen, you're gonna fucking die. Y tú vas a hacer, fuck, no he llegado todavía al año 20, que es cuando es que va a salir el proyecto. Y ahí yo dije, espérate, no, hay que break it down. Esto es que yo quiero lograr ahora, boom, esto que yo quiero lograr ahora, boom, vamos a lograrlo, ¿sabes? Tener mini accomplishments. Y esos mini accomplishments se vuelven un super long accomplishment. Y ahí es que tú de verdad puedes medir eso y decir, ok, ¿fuimos exitosos? Sí, porque logramos esto, pasó aquello, pasó esto, etcétera, etcétera. Es interesante porque es básicamente decir que vas a tener distintos milestones a corto plazo, Sí. pero dentro de la trayectoria vas al final del día a tener un portafolio de carrera. Exactamente, quizás eso es lo que la gente, quizás esa puede ser la definición de que sería, por lo menos éxito para mí, sería un portfolio de muchos éxitos. Y eso es lo que yo diría que es como una buena definición de éxito. Wow, pues yo creo que con eso nos quedamos. Así que vamos a dar gracias Miguel y Celina por invitarnos aquí y ser parte de documentar la etapa de crecimiento que están. Quiero validar lo que están haciendo. Yo creo que no muchos puertorriqueños de la edad de ustedes están con esa visión tan ambiciosa y lo están ejecutando a un nivel reputable. O sea, y con mucho respeto te digo que lo que están haciendo bien y por eso les deseo mucho éxito y quiero que sean otro ejemplo más.
Gracias por invitarnos y espero que Gracias. nuestra historia contagie Exacto. a otra gente a trabajar mucho, a no parar. Que ese sería nuestro consejo. Exacto. No Sigan stop. metiéndole. Exacto. Pues, gracias.